Y ahí pasó. Bueno, les presento a nuestro ADN. Se los presento porque supongo que la mayoría de ustedes no tienen formación biológica y simplemente recordarles que si esto es una célula y estos son los cromosomas, la cadena de ADN que está en todas las células y es la misma siempre en todas las células del organismo, salvo en las gametas, que son la mitad, consta de 3.000 millones de unidades que acá están representadas por estos colores. Y esto es lo que hace el ADN, entre muchas otras cosas, pero es más conocido por ser un segmento de ADN tipificado como un gen que produce una proteína. Yo estaba marcando, claro, estaba marcando al revés. El ADN, como todo organismo biológico, puede sufrir daños, puede sufrir errores en su replicación o en su transmisión. Cuando hay un error, en general lo llamamos mutaciones, y las mutaciones, lo más común es que se traduzcan por una proteína anormal, que no funciona. Y nosotros tenemos como 100.000 proteínas en el organismo, y si no tenemos las proteínas no funcionamos, nos enfermamos, ¿de acuerdo? Desarrollos en genética han habido muchísimos en los últimos 50 años, vamos a pasarlo muy rápidamente porque tenemos poco tiempo, pero todos ustedes habrán escuchado sobre el secuenciamiento del genoma humano. Eso quiere decir que desde la primera base hasta la última, las 3.000 millones, fueron secuenciadas en la década finales de los 80 y comienzos de los 90 hasta los primeros años del siglo. Más o menos sabemos que tenemos 22.000 genes, pero lo interesante es que eso representa solamente el 2% del genoma. Y es interesante, sobre todo para ustedes que están en la justicia y que por ahí tienen que ver con casos de identificación humana. Los casos de identificación humana no estudian a este 2% de los genes, estudian al resto del ADN, que se llama ADN no repetitivo y que no tiene que ver con ningún rasgo visible, ni de enfermedad, ni de característica personal, etc. Por un montón de razones que no voy a entrar en detalle. Pero sí sabemos que hay por lo menos 5.000 genes, como dice acá, cuyas mutaciones pueden manifestarse como enfermedades. Existen pruebas de ADN que pueden ser diagnósticas o pueden ser predictivas con respecto al futuro. Y hay, por supuesto, las nuevas tecnologías de genética reproductiva, nuevas, en realidad creo que Louisa Brown nació en el 78, si no me acuerdo, cumplió hace poco 40 años o 50 años, la primera persona que fue objeto que nació por técnicas de fertilización in vitro en la Gran Bretaña. O sea que tan nueva no es, lo que hay mucho de nuevo en estas tecnologías es mejores técnicas, mejores cuidados, mejor calidad, mejores resultados, etcétera, etcétera, en gran medida por la experiencia que se va acumulando en las décadas. Otro tanto con los diagnósticos genéticos durante el embarazo se llaman prenatal, pero previo al embarazo y luego de una fertilización in vitro se llama preimplantario, porque es antes de implantar el embrión resultante en el útero materno. La genética forense ha tenido mucho desarrollo, ha nacido en los últimos 20, 30 años en realidad, y se usa mucho, y estos ustedes sí seguramente les va a tocar o les toca ocuparse, porque se usa en criminalística. No hay escena de crimen en donde no se recoja muestras de ADN que quedan flotando por todos lados. También sirve para probar vínculos biológicos en la genética forense, porque estudia la compatibilidad o la consistencia entre el ADN de una persona y el ADN de otra persona, y ahí se pueden demostrar si hay vínculos biológicos o no, relaciones de parentesco.
Se ha utilizado mucho y se sigue utilizando para identificación de personas desaparecidas durante dictaduras militares que varios países hemos tenido. Argentina, desgraciadamente y lamentablemente, ha sido pionera en esto, con 30.000 desaparecidos y con una práctica aberrante de la dictadura, que era apropiarse de los hijos que nacían en los campos de cautiverio de mujeres desaparecidas que estaban embarazadas. Se calcula que hay como 500 de estos niños nacidos en cautiverio, de los cuales, gracias a la labor de Abuelas de Plaza de Mayo en la Argentina y del gobierno, que ha apoyado la creación de un Banco Nacional de Datos Genéticos para su identificación, se han recuperado ya la identidad 127 llevamos. También hay quizá el desarrollo más importante, más novedoso, es esto que llamamos la expansión de la capacidad de secuenciar la totalidad de los genes del genoma. Hasta ahora, o hasta hace poco, nosotros solamente podíamos estudiar algún gen o un grupo de genes, etc. Hoy en día, la técnica del estudio del exoma, que son 2% del genoma, que son genes, se llama exoma, por razones que no voy a entrar a detallar. Pero esto hoy en día se puede hacer, los países ricos lo hacen con sus pacientes, es a un costo de 3, 4, 5 mil dólares, y ya, bueno, y tiene sus propios problemas éticos que lamentablemente el tiempo no me va a permitir elucubrar en detalle. Yo acá lo que estoy tratando es de ponerles un poco el contexto de fondo. La farmacogenética, ¿qué quiere decir esto? Hay muchas reacciones a los medicamentos que están mediadas por enzimas que son producidas por los genes. Entonces, hay personas que reaccionan mal a algunos medicamentos o que no reaccionan, etcétera, etcétera. Y entonces esto requiere, para algunas medicaciones, sobre todo oncológicas, estudios genéticos previos a administrar la droga. Y la disciplina que se ocupa de esto es la farmacogenética. La epigenética ha sido descubierta en la década de los 40, pero que ha sido redescubierta, medio al igual que las leyes de Mendel, que estuvieron como 40 años sin que nadie supiera que existían, desde 1866 hasta los albores del siglo XX. Con la epigenética pasa algo parecido. Recién ahora, hace pocos años, que hemos descubierto que el medio ambiente actúa sobre nuestros genes, activando inactivando la función génica, sin alterar el código genético. Pero eso es muy importante para un montón de estudios que tampoco vienen al caso, lamentablemente, desarrollar acá. Simplemente quería que tuvieran una idea general, antes de entrar en detalle, sobre el campo de la genética que se está desarrollando en forma tan impresionante. Las enfermedades causadas por estas alteraciones en el genoma pueden ser debidas a un solo gen, las llamamos monogénicas. La mayoría de las enfermedades comunes, de las cuales probablemente todos los que estemos acá, que ya hemos superado la edad infantil, vamos a terminar en nuestras vidas enfermándonos y muriendo de algunas, salvo que nos agarre una guerra o un accidente o cosas por el estilo, de alguna de estas enfermedades, cáncer, cardiovasculares, diabetes, mentales, etc. Las alteraciones cromosómicas, cuyo ejemplo cardinal es el síndrome de Down o trisomía 21, es una categoría aparte de la cual no voy a hablar. Otro tema ético importante es el de la información de los resultados de pruebas genéticas, sobre todo cuando se hacen en investigaciones. Lejos del imaginario colectivo, los resultados de las pruebas genéticas casi nunca son categóricas. La gente piensa que es blanco o negro. Ah, no, me dijo que tengo tal cosa, me dijo que tengo esta mutación, me dijo que voy a desarrollar la enfermedad o lo que fuere. Eso no es así. Nunca es así. Nunca es categórico. Siempre existen las probabilidades. Los resultados de las investigaciones genéticas muchas veces son ambiguos, inciertos o de difícil interpretación. Y los hallazgos iniciales pueden no tener significación para la salud a menos que se confirmen. Porque muchas veces, si uno se guía por los medios de difusión, o sea, apareció una prueba para tal o cual cosa,
¿Y acá, dónde apareció? ¿En un estudio? ¿En alguien que tiene contacto con un medio de difusión X y lo hizo publicar? No, estas cosas hay que, digamos, hay montones de datos o de resultados iniciales que son desmentidos en estudios ulteriores. Entonces hay que tener mucho cuidado de dónde viene la fuente de información. Además, la mayoría de las variantes genéticas que se analizan en diversas enfermedades comunes tienen muy poca influencia individual sobre las características de esa enfermedad, sobre lo que llamamos el fenotipo. Es el conjunto de múltiples genes en interacción con múltiples influencias ambientales la que determina el fenotipo. Si a lo antedicho se agrega que la comunicación de resultados no concluyentes o no interpretables puede ser perjudicial, se entiende por qué en general los resultados de las investigaciones no se revelan a los sujetos de estudio, con excepciones, por supuesto. Si los hallazgos son científicamente válidos y han sido confirmados por otras investigaciones en forma independiente, es una razón para informar. O si tienen gran significación para la salud del sujeto. O si el conocimiento del resultado permite mejorar o tratar el problema de salud mediante una intervención de efectividad comprobada. Efectividad comprobada no quiere decir tomarse un avión e irse a China, por ejemplo, como hacen muchos de mis compatriotas, a veces hasta con el auxilio del Estado, para hacerse estudios o pruebas o tratamientos que no están validados en ninguna otra parte del mundo. En cualquier caso, la revelación de resultados de investigación genética debe ir siempre acompañada de consejo médico, de referencia a profesionales especializados y de asesoramiento genético no directivo. Ética de la gobernanza de las bases de datos genéticos. Las bases de datos genéticos están en todos lados. Están en todos lados. Muchos de nosotros, sin saberlo, podemos estar en una base de datos genéticos, porque dejamos nuestro ADN sin saber o sin quererlo en algún vaso, en algún piso o lo que fuera. O cuando nos piden que, bueno, acá nos piden los 10 dedos de la mano para allá, en la Argentina es solamente el pulgar. Bueno, basta con el pulgar para tener ADN, si quisieran tenerlo. Están desarrollándose, como digo, las bases de datos genéticos y biobancos en forma acelerada en todo el mundo con distintos objetivos, incluyendo investigaciones biomédicas, investigaciones forenses sobre la identidad de víctimas de catástrofes, de víctimas, como mencioné ya, de desapariciones forzadas y apropiación de niños durante dictaduras militares, para controles migratorios, para seguridad ciudadana, lo pongo un poco entre comillas, porque hay gente que piensa que el delito y el crimen lo vamos a combatir con bases de datos genéticas. Los dejo pensando, a ver de qué manera una base de datos genéticos va a ayudarme a que las condiciones sociales, económicas y políticas de inequidad gravísima que sufre nuestro continente y que genera el crimen y el delito, vamos a tener una base de datos genéticos ¿para qué? Para debate, todo es para debate, pero yo dejo mi semillita acá. Los principios éticos de la ciencia de la salud y de la ciencia de la salud que en este mundo construido sobre la base de la injusticia social y la concentración extrema de la riqueza, el imaginario social de que las tecnologías genómicas pueden ser la panacea para conseguir salud y bienestar es una quimera. Mucho más se lograría con mayor justicia, equidad y vigencia de derechos humanos. Para concluir, veamos. La ciencia y sus aplicaciones jamás son neutras, jamás son éticamente neutras, sino que dependen de quienes la financian, quienes desarrollan la tecnología, quienes se apropian de la tecnología, porque la tecnología tiene dueños, patentes y otros mecanismos. ¿Con qué fines se utilizan? Y de qué manera se respetan o no la dignidad y los derechos humanos en sus aplicaciones.
y además si sus aplicaciones contribuyen a la salud y el bienestar humanos en forma equitativa y justa. Porque puede haber tecnologías maravillosas, pero que sirven para el deleite de algunos pocos, pero que no tienen mucho que ver con los objetivos de la bioética, que son la vida y la salud y el bienestar humanos. Estos son los parámetros que deben estudiarse frente a cualquier desarrollo tecnológico antes de determinar si son éticos o no. Es obvio que esto no es una tarea sencilla, no es una tarea solo para científicos, y menos, ni tampoco, no y menos, pero ni tampoco para bioeticistas. Es para toda la sociedad. Ese es el gran desafío. Y por supuesto estamos hablando de sociedades en democracia, donde se pueda hablar, se pueda discutir, se pueda reflexionar críticamente, deliberar, etc. Y en relación con la genética, y esta es mi última diapositiva, recordar que en esta era en que la genómica, de la mano de los medios de comunicación masiva y los intereses económicos, impregnan nuestros imaginarios, no hace falta que les dé ejemplos, recordar, y esto sí lo firmo yo solamente, la tecnología jamás será una panacea. Y esto sí lo tomé de una cita: un genoma solo es tan bueno o malo como el medio ambiente en el que interactúa. Si ustedes se acuerdan de esta frase, es lo más importante que he dicho en la charla. Muchísimas gracias.